Las madres de Plaza de Mayo no faltaron un solo jueves, desde aquel 30 de abril de 1977 hasta hoy. En medio de la movilización con la CGT, allí estaban las madres marchando. Es muy interesante porque el reclamo fue por sus hijos y por sus hijas, luego por el país por el que peleaban y daban la vida a sus hijos y sus hijas, y luego como un reflejo de la lucha cotidiana, cómo se expresa esa lucha en cada coyuntura durante todos estos años, 49 años. O sea, lo que está pasando con el gobierno es que en las últimas 2 semanas encontró un piso. Tuvo 4 meses, 5 meses malos, muy malos, de desgaste, de pérdida de acompañamiento, de crítica. Y en las últimas 2 semanas, yo te diría, dejó caer. Encontró un piso, encontró un colchón, encontró, yo te diría, un punto más allá del cual parecería que no cae. Y ese punto es en torno a 33, 34 puntos de positiva. La Universidad del Sur de Buenos Aires, de la Fundación Perfil, ha sido atacada por el secretario de Educación. Lo quisieron clausurar y tuvimos que meter una cautelar y un juez frenó la clausura. Dígame si no es asimetría. Usar toda la maquinaria del Estado para reprimir de este modo a un medio de comunicación que tiene 600 trabajadores, más de 600 trabajadores, 600 familias que se verían impactadas. Imagínense decir quebrador serial, está por quebrar, y se ríe el presidente cuando dice eso en la televisión. Esto tiene un enorme efecto de amplificación y lo ven muchos argentinos. Parecería que hay algo de la magia que se rompió y ahí, aunque no es tan importante en la crítica, el caso Adorni ayudó a romper la magia. ¿Por qué? Porque el caso Adorni representó el acceso a todos los placeres aspiracionales, viajes, la casa, cuando del otro lado hay una demanda de sacrificio. Entonces la ética sacrificial contra la ética del placer son 2 caminos difíciles de compatibilizar, ¿no? Ojalá se haya acabado la idea de que con este gobierno se puede dialogar. Ojalá a partir de ahora podamos poner juntos en la calle la fuerza de la clase trabajadora y ser capaces de enfrentar un gobierno como el de Milei, que en el único terreno que lo podemos enfrentar es confrontando. Los que desde el movimiento obrero, o desde el peronismo, o desde los partidos que se dicen democráticos, quisieron justificar la idea de que se podía dialogar, de que había que aportar a la gobernabilidad, de que había que encontrar la manera de ser escuchado, se equivocaron desde la A hasta la Z. El resto de los 1 de mayo la CGT hizo un mapping, iba a calles muy cerradas ahí en el Bajo Porteño, y hoy fueron un jueves donde en la plaza están las madres. Fue la CGT a la Plaza de las Madres, a la hora donde marchan las madres. Me parece todo un simbolismo y un mensaje político muy, pero muy importante. Tal es así que el propio Argüello decía en nombre de las madres de Plaza de Mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Lindo lunes para arrancar la semana aquí en QR y la previa, ¿quién para una cascada en el jardín? Buena noche de lunes para Irina Hauser. ¿Cómo estamos? Muy bien. Hola Martín Granowski. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué dice Lecher? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. estamos? Bueno, yo entiendo todo. Y Vamos a decir cascada cada 2 palabras, ¿no? Yo entiendo que todo el mundo, no QR, Sí. ¿no? Está todo como el hashtag del momento o el meme del momento, son las diferentes formas de cascadas que podría tener Manuel Adorni en su Niágara. ¿eh? El Niágara. Sí, bueno, Una cascada. he visto cada meme. Yo quiero insistir y voy a llevarles un poco la contra, les voy a bajar un poco la espuma. ¿A quién? A mí me preocupan otras cosas más que una cascada, Ah, hace bien. pero vamos a ir de a poco. Me dice la producción que hay portada para arrancar directamente. Bueno, a esto me Queríamos refiero. cambiar. A esto me refiero. No, ¿ves? Es un montón. Mira el gorrito. Igual lo de la cascada es medio típico de Nuevo Rico, ¿no? Puede ser, pero es un montón, chicos. ¿Es un arquitecto frustrado? ¿Quién? ¿Adorni? ¿Quiere refaccionar? ¿Quién no es un decorador de interiores frustrado? No, pero él Sí. quiere refaccionar todo siempre, parece. Bueno. Bueno. Consigue la plata, parece. Ese es el punto. Sí, parece, Pero yo bueno, diría que... esa es la cosa. A ver, a esta altura del partido creo que vamos a estar de acuerdo en que más o menos conocemos la escena. Matías,
Tobar o Tabar? Tabar. Matías Tabar es Sí. el responsable de las refacciones de la casa que Adorni compró en el country Indioquá por un total, según hoy declaró en la justicia, Irina Hauser tiene la información precisa, Sí, señor. $245.000 es un refacción. montón para refacciones, un montón. Imagínate Sí. que solamente por la casa pagó 120.000. Claro. Es una casa de 400 metros cuadrados cubiertos. ¿Cubiertos? Cubiertos, según lo que declara Matías Tabar, que es el vicepresidente de Grupo AA Arquitectura SRL, una sociedad que constituyó con otra persona. Matías Tabar es titular de esa empresa, Vicepresidente de esta empresa. que es la que hizo las refacciones. O sea, es el Sí, contratista a él lo de las refacciones. contratan a él, también más a título personal, porque hay como toda una previa de esta contratación. Sí, Porque se ve que Tabar tenía una propiedad o tiene en el mismo country Indioquá. el vecino. Y hay una persona en el country que se dedica a las cuestiones, a ofrecer, se ve que inversiones inmobiliarias, que se llama Graciela Parada. Ahí está Matías. Y que ofreció, esas son imágenes de hoy, de la Ella es declaración de hoy hoy. en Comodoro Pi, exactamente. Y que se ve que le había ofrecido a Adorni, cuando Adorni buscaba una casa en Indioquá. Perdóname, el gesto es raro, ¿no? Está como alegre, ¿puede ser? Está nervioso. Está nervioso. ¿Son nervios? ¿Me ríen los Me parece nervios? que es ¿La nervio. gran Irina Hauser? Sí, Ok. pues, Y te enfocan ahí en el pasillo de Comodoro Pi. No, qué por sé supuesto, yo. nadie está preparado para eso. Mercedes Sin Ninzi. experiencia. Perdóname, nadie está preparado. Yo vuelvo a citar a nuestro amigo y ex compañero Mariano Hamilton. Nadie está preparado para ser el nombre propio central del debate público en la Argentina en X cantidad de días. La semana pasada nadie sospechaba que era el nombre propio sobre el que iba a girar buena parte de la política en la jornada del lunes. Entonces puede ser que efectivamente tenga... A mí, insisto, ahora se las voy a deslizar, pero yo creo que hay otras preguntas en esta situación que todo el tiempo parece tener novedades. Más allá de la cascada, ustedes están enamorados de la cascada, yo lo entiendo, pero ahora vamos al detalle. Vos lo que conseguiste, Irina, es el listado de refacciones. Que entregó Tabar, que lo entrega en la fiscalía de Gerardo Policita. Él declara, bueno, cuenta toda la historia que yo les estoy contando, que es que primero le ofrecieron una casa del propio Tabar y no se pudo hacer esa operación porque se ve que quería pagar menos a Adorni. Sí. Pero después lo termina contactando directamente a él por WhatsApp pidiéndole que le hiciera las refacciones. ¿Querés que veamos la lista? Lo que digas. La lista es, que además aclaremos esto, habían hecho una estimación en un comienzo de que los arreglos iban a costar $94.000, entre 94 y 95.000 dólares. Originalmente. Bueno, ya era bastante, casi como la casa. Ya era bastante, pero lo que cuenta este hombre es que se ve que Adorni se entusiasmó, que seguía él personalmente el minuto a minuto, el ¿Ves? día a día, Arquitecto frustrado. de lo que iba avanzando toda la obra y que empezó a agregar cosas. Y bueno, y él estaba a disposición. Vamos a repasar este material Matías que Tabar. consiguió Irina Hauser temprano en la tarde y que dio vueltas por todos los medios. De Bueno. arriba hacia abajo, Valeria Pestillo, seguridad por 2. Estamos, eso es de Apoya abajo hacia arriba en realidad. Hernán, Sí, sí. apoya cabeza, Lo vi. jacuzzi. No, me parece. Sí. Por dos, ¿no? Sí, con Eso- falta Sí, eso- porque Se Para subió, dos. son es para compartir. Podrían- 90.000 pesos, ¿no? Podrían aprender No, a- dólares. dólares. Ah, no, $90. 90 Ah, dólares. claro. Son bueno, dólares, 45. está todo en dólares. Barato Sí. y el apoyacabeza Sí, para la mayor parte se de ve las que era cosas barato. que... Podrían escribir mejor jacuzzi, ya que Sí, está, pero bueno. raro, ¿no? Que escribieron jacuzzi con Con doble S S. en vez de Z. Piedras pero bueno. blancas, 1 metro Brillante, cúbico, ¿no? piedra brillante. Electricista, mano de obra, tareas varias, tapa del cesto, madera, Tapa del jardín. cesto. Bueno, etcétera. Ramón, varios, Esperá. la verdad, Ramón. Ramón, Le varios. dieron $2.000 a Ramón Sí. para que compre Este es el final de la lista. Tenemos la parte anterior, ahí está. Sí. Claro. Bueno, acá hay algunos ítems interesantes para mirar. Hay un pedido extra de carpintería por $19.000. No sé si lo están viendo.
Abril de 2025. Hay 3 pedidos extra de carpintería. Hay uno de $8.000, uno de $6.444 y uno de $19.002. Bueno, después O hay sea, ot- es la carpintería entera, básicamente. Sí, porque además se lo que encargó una cuenta carpintería. Tabar es que les gustó la carpintería y que terminaron haciéndole todos los muebles. Es más, cuenta un detalle, que es que les gustó tanto que después los llamaron para que para contactarse con el mismo carpintero para encomendarle los muebles de la calle Miró, de Caballito. Porque esta obra, la obra de Indio Cuá, además termina justo cuando hacen la operación de compra de Caballito. Esta empieza entre agosto y O sea, septiembre del se 2024. hace la compra de Miró y casi después que terminan esta obra. termina la refacción y aparece Y la ahí compra de aparece claro, y ahí aparece Bien. Miró. Bueno, mira, también cosas caras. Bueno, toda la instalación eléctrica, $4.843, un extra para el Zoom, que no sabemos qué es, $4.400. Estamos hablando de montos muy altos, ¿no? De la parrilla, $6.500. ¿Será buen parrillero? Pero pues, ya ustedes son tremendos. Ya estamos como metiéndonos muy en la intimidad. A mí no Y me bueno. interesa tanto la intimidad. No, a mí sí, por favor, mira, una isla se hizo en la cocina. Isla, casi $5.000. Está bueno, igual. Si yo pudiera me la haría. Bueno, ese es el punto. Yo no No, te digo que no. es caro Mira, ahora construir. hablamos A de ese ver. matiz. Sí. Pero no llegamos a la cascada. No, tenés razón. Frente parrilla, esto también me llamó la atención. Es como que la parrilla tiene otra parte, no sé. $7.300. Arriba de... arriba de la cascada. Arriba de la cascada, justo, ¿no? Y la cascada, $3.500. La baranda de la terraza, $7.600. ¿Qué quiere que no le ponga baranda a la Dólares. terraza? ¿Ven cómo son? Bueno, los precios es flor de baranda, pero... Bueno, todo. Tenés el riego, los Todo materiales flores. de plomería, la cinguería. Hay muchas cosas que no sé para qué sirven. Bueno, Me eso llama no, la mirá, la atención. bomba de calor para la pileta. Sí. O sea, climatizó la pileta. Para No. eso sí era una bomba de calor. Claro. 15 palos. En pesos estoy diciendo. No, porque lo de la parrilla es raro. Construir es muy caro. O porque se gasta como 7.300. O sea, el pibe tuvo que hacerlo cuenta, ¿no? Y como 6.500 en la parrilla de delante y de atrás. La construcción, 6.500. Sí. Sí. Y el frente. Son casi $14.000. 20 millones de pesos. Una parrilla vale eso. Queremos ver la parrilla, de ver de qué se trata, Es una parrilla. eventualmente. Sí, bueno. Está bien que puede ser, Hay un porque esto es detalle una que ayuda a tengo que memoria. aclararle, Sí. Ahí que es quizás que había de no todo. hay facturas, no hay documentación de esto. ¿Y esto qué es? Esto es la palabra de el contratista que declara bajo juramento ¿Qué quiere decir eso? que si miente y se corrobora que mintió, va a tener un juicio por falso testimonio. Y es un problema, ¿no? Y es un Bastante problemón, serio. Sí. obvio. ¿Quién quiere? O sea, la verdad que... Bueno, pero espera, ahí hay información que me parece relevante. O sea, él va y lleva un Excel Sí. o este listado con las cosas que él acredita de palabra que implican la remodelación o la refacción por un total de $245.000. En un ratito vamos a hablar con Fabián Waldman, colega acreditado en Casa Rosada, porque él tiene información sobre qué dice Adorni sobre esto. Sí, Les voy adelantando algo. Sí. Adorni dice que esto no es así. esto no es así. Bueno, también hay que ver, ¿no? Pero acá hay un detalle que tengo que contarte, que es que Tabar entregó su celular. Lo que mostró es que Adorni tiene desde hace un tiempo activado el sistema de destrucción de los mensajes. Sí. Pero él le entregó diciendo, bueno, en una de esas los peritos pueden recuperar esas conversaciones. Entonces lo que él dice es, está todo lo que yo hablaba en cada momento con Adorni. O sea, para respaldar esto, tomen el teléfono y fíjense Sí. si los peritos pueden Sí, ver los recuperar mensajes las que faltan. conversaciones que no están. Además, perdón, hay otra cosa. Él fue testigo. Claro, Bien. Si sos testigo, vos podés decir, y no es mentira, salvo que se pruebe que es mentira,
Digo, acá no hay ningún no recuerdo, no sé si usó muchos no recuerdo, ¿no es cierto? No. Él dio muchas precisiones. Dio precisiones. Sí. Porque si Y sos además, testigo, perdón, querés si sos decir, testigo, podés decir no recuerdo. sí, podés Podés decir. decir no recuerdo. Para no inculparte, meterte en un Sí, problema. Si decís esto, es que vos querés dar detalles. Claro. Quiso No, dar pero es que detalles. además Eso hay es lo una que estoy complicación diciendo. acá. Eso digo. Que es que él le compra los materiales, los insumos a otros. O sea, acá hay una cadena de proveedores. Claro. Y además Donde hay... sí tiene que aparecer alguna factura. Bueno, digamos. no La sé verdad, si no. alguna... En no, general, bueno, no. alguna cosa entregó, pero Alguna sí, puede ser, no es lo sí. que abunda. Lo que no está En los facturado todo el corralones no abunda la trabajo. factura. El trabajo no está facturado. Pero también hay otra cadena de nombres que incluyen, que él los dio y además ofreció todos los contactos. Carpintero, albañil, plomero, electricista, especialista en aberturas, encargado de pueden preguntar a mucha parquización, gente. proveedores de porcelanato, sanitarios, mármol. Bueno, el de que hizo el frente de la parrilla y toda la parrilla, el corralón que proveyó materiales, los instaladores de aire acondicionados, está todos los nombres están. Entonces, si el testigo miente, se mete en un problema. Iri, está la obra. Claro. además. Está la obra, Claro. por supuesto. Claro. Podrán mandarla a evaluar, es una posibilidad, sí, Claro. que se haga una evaluación. Insisto que enseguida hablamos. Sí, No, que Hernán. pensémoslo a la inversa. ¿Cuál es el sentido de que el tipo vaya y mienta exponiéndose a Un lo que delito. dice Irina, un delito? No tiene ningún Sí, sentido. no le veo. Esto es bastante habitual Sí. cuando se hace una obra civil, digamos, si no está declarada, vos llevás un cuentín así, un Excel. Sí, es bastante habitual. Y escribís Bueno. cualquier cosa. Yo insisto, enseguida vamos a hablar con Fabián Waldman, que tiene información desde Casa Rosada. Otro elemento importante, hoy le permitieron otra vez el ingreso a colegas acreditados y acreditadas a la sala de prensa. Ya vamos a hablar con Fabián porque tiene una palabra de Adorni. Te quiero decir una cosa sobre más, esto. que vamos a ver Sí. si, no sé si Fabián habrá hablado sobre esto. Este testigo mostró una conversación de WhatsApp donde Adorni, este hombre tenía que declarar el viernes. Ujú. ¿Quién pidió reprogramar la declaración? El abogado de Adorni, Matías Ledesma. Sí. Bueno, supuestamente no puedo estar, no sé. Bueno, en ese interín, Adorni recibe, este hombre recibe un mensaje de Adorni. Tabar. Recibe un mensaje de Adorni, que le dice que necesitaba hablar con él antes de la declaración. Y le ofrece la posibilidad, en modo de ayuda, de que su equipo lo contactara antes de declarar. ¿Cómo se lee eso? Equipo de comunicación. Sí, su equipo O de de abogado, de asesores, defensa, o de abogado. defensa o de... Bueno, Pero le ofrecía asesoramiento con el tema de la declaración. Es un Bueno, testigo, no lo sí. puede llamar el Claro. imputado. Bueno, creo que Marcela Pagano, que también está en una fuerte, Sí. hace un rato nada más cuenta en su red social, creo que podemos compartir el posteo. Acabo de solicitar la detención de Manuel Adorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación, debe aplicarse la doctrina Irursun. Ahora te pregunto lo de Irursun, Sí. pero básicamente esto que Pagano dice sale de la declaración de Claro, Tabar. lo que te acabo de contar. Ok. Sí. Ella toma esto como un entorpecimiento. La verdad es que por lo menos es un intento. Y lo que dice Tabar es que él se pidió asesoramiento a un abogado que habitualmente lo ayuda y que le dijo, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Bien, ahí vuelvo a eso. Decime Sí. qué significa, por qué Pagano refiere doctrina Irursun, ¿a qué se refiere? En realidad la doctrina Irursun no sé si está estrictamente bien aplicado, pero fue la doctrina de la Cámara Federal que permitió durante el gobierno de Mauricio Macri hacer detenciones a granel en realidad de exfuncionarios. Sí, ¿Por qué digo? No sé si es aplicable directamente. La doctrina Irursun lo que decía era que los que dejaban de ser, los que habían dejado cargos públicos, seguían teniendo un poder residual. Y en función de ese poder, tenían las mismas responsabilidades que cuando estaban en el poder y los mismos conocimientos. ¿Viste? Bueno. Como
Entonces, eventualmente, si fuera del poder tenías esa capacidad, dice Pagano. Lo que está diciendo estando en Pagano el es que lo detengan sin dar demasiadas vueltas, ¿no? Parece fuerte. Eso fue para regar todo de preventiva, fue para eso. Exacto, Claro. fue para eso. Para preventivas innecesarias. No se aplica más digo, la es doctrina eso. Irursu. Para preventivas claro, innecesarias. se aplicó para el kirchnerismo Claro. y no se aplicó más, Tal cosa cual. que también es bastante llamativa. Así es. Hagamos un punto acá. ¿Por qué yo les decía todo bien con la cascada? Yo entiendo que es la manera en que entra en la conversación pública, se instala y queda, porque listo, si ya Adorni venía teniendo cosas que lo han retratado para la posteridad con todo este caso, una cascada en el jardín, imagínense. Ahora, honestidad, a algunos le puede encantar tener la posibilidad de tener una cascada en el jardín, otros no, preferirán, no sé, una cancha de golf o de un minigolf o lo que fuera, o un jacuzzi en el baño o lo que sea. Respecto de gustos, me parece que nadie puede decir nada, ni qué auto, ni qué nada, ni a dónde viaja, etc. El problema es otro. Vayamos al problema, porque si no pareciera que hay como un regodeo respecto de las cosas que Adorni quiso hacer y por qué pasó de Asamblea y Faraday hace 2 años a Indiocuá con una cascada en el medio del patio o del jardín, y no vamos a lo importante. Lo importante es esto, miren, lo armamos en 3 placas basadas en la información que ya está circulando. ¿Qué es lo que Adorni ya pagó en dólares? Las refacciones, según lo que declara el contratista, $245.000, corregime Irina, en mano, ¿verdad? Sí. Y sin factura, sin etcétera. Todo Operación- cash, todo cash. Todo Que es la efectivo. modalidad que viene apareciendo con todas sus operaciones. Bien, operaciones inmobiliarias, el total $185.000 divididas así. La casa del country, $120.000. El departamento en Caballito más la hipoteca, que es una hipoteca parcial, $60.000 y $5.000 aparentemente por ingresar al country eventualmente. Respecto de los viajes, insisto, esto es lo que ya pagó. Viajes al exterior, si me devolvés un cachito, viajes al exterior, $27.000, un poco más. El viaje a Bariloche, concretamente, $6.000. Esto es el Yao Yao y todo lo que también se va a investigar por dádivas. Total de lo que pagó Adorni de todo esto, $463.658. Ahora, ¿cuánto debe? Porque hay préstamos, Claro. hipotecas, etcétera. Deudas vigentes. De la primera hipoteca, $70.000 más los intereses del primer departamento. La segunda hipoteca, $200.000, dice que no le van a cobrar intereses. Los tendría que terminar de pagar ahora en noviembre. Y el acuerdo con el desarrollador, ¿se acuerdan la declaración de la semana pasada? $65.000 más. Total de la deuda, $335.000, más los intereses. Pero el total, que es lo que Manuel Adorni tiene que justificar de dónde sacó, son casi $800.000. Hay parte de esto que no pagó todavía. Claro, lo O que sea, tiene es lo que tiene endeudado comprometido. son los 500 primeros, en realidad. Perdón, Claro. acabamos de, por eso, yo digo, entre lo que ya pagó y lo que debe, son $800.000, más o menos. La pregunta que vale acá, yo creo que no vale ni el gusto en los jardines, lo que vale acá es si con lo que Adorni ganó, porque además todo esto se dio desde que ingresó a la función pública, si logra justificarlo. Este es el punto. Acá- Desde el punto de vista judicial es lo que vos decís. ¿Por qué nos llama tanto la atención el gusto de Adorni y su necesidad de poner una cascada? Porque le está pidiendo un esfuerzo a la gente, que se cague de hambre, que espere el colectivo 40 minutos, que no tenga para comer, que pierda el trabajo. ¿Y de dónde la sacó? Iris? Bueno, por supuesto, ¿y de dónde la sacó? ¿Por Porque qué? además empieza a circular alguna sospecha de, ¿y si están pagando sobresueldos, cómo hacen? Yo creo ¿Viste? que es bastante más que sobresueldo, porque estamos hablando de $500.000. No lo juntás. No lo juntás con sobresueldo. No lo juntás. Porque acá además pasa algo que lo hablamos antes del programa, que es, ¿por qué no le sueltan la mano? A veces es la pregunta del momento. ¿Por qué no tiene ningún sentido a esta altura del partido comerse el desgaste? Es más, yo te lo decía, si Adorni les tendría que haber dicho, che, me corro, pero nos conviene a todos, Quizá a él, lo dijo, a los demás, no lo quizá lo sabemos. dijo y le dijeron que no, lo cual es peor todavía, pero en cualquiera de las circunstancias es realmente llamativo. Juntar $500.000 en 2 años es imposible, y es lo que pagó. Y Claro. no estamos incluyendo ahí la vida cotidiana, Vivir. vivir y las cosas que no sabemos.
porque esto es lo que sabemos. Es un montonazo. Yo realmente, lo que digo me llama la atención, creo que es la punta de un ovillo. Esa es la sensación que yo tengo. Es la punta de un ovillo. Hay muchas otras cosas más vinculadas probablemente a otros actores. Me hago cargo de esto. Ya entramos en terreno de hipótesis. Sí, claramente. Sí, pero pasa que, perdón. No lo veo a Adorni, cierro esto nomás, no lo veo a Adorni si efectivamente da un paso al costado o le pide la renuncia, no lo veo a Adorni la personalidad de salir a repartir responsabilidades de otro tipo. No lo veo, quizá me equivoco, Hernán, también hipótesis puede personal. Ser, es hipótesis, puede ser o no puede ser. No, yo creo que ninguno de nosotros lo conoce y tampoco sé en esta circunstancia en particular. Lo que digo es que si el tipo hizo ese tipo de cuestiones, es raro que sea el único. Es raro. Porque si vos sos el único, te dan una patada y te dicen, amigo, ¿qué hiciste? Chao, defendete solito. Pero ¿por qué la caída de Adorni implicaría que se develan otro tipo de tramas? La salida ordenada tal vez no. Porque Hernán decía la punta del ovillo, pero no es el único ovillo. Porque está el ovillo Libra. Sí. Lo que pasa que acá viene en cascada, vienen cayendo datos y del ovillo Libra, como la justicia no quiere que haya cascada, no hay tantos datos, aunque con lo que salió periódicamente, eso te iba a decir, por eso me iba a corregir. Separemos a la justicia. Con la investigación periodística y la investigación de la comisión de la Cámara de Diputados, sobran datos. Lo que no sobra es justicia ahí. Ahora, acá empieza a haber un patrón entonces. Si juntás esos dos ovillos, y tal vez alguno más, pero esos dos, hay un patrón de voracidad personal. De cruce de intereses, de incompatibilidad. No quiero decir en términos jurídicos, por eso estoy usando voracidad. Voracidad por la guita, estoy diciendo. Por la guita personal, por el enriquecimiento personal de los funcionarios. Eso, en paralelo o cruzado, no lo sé, en paralelo o cruzado con Peter Thiel, con mineras, con lo que se les ocurra, digo. Creo que esto es parte del modelo, no está diferenciado. Entiendo el punto, no quiero cerrar el debate, quiero hacer un punto porque está Fabián Waldman, pero digo, este gobierno no descubrió la corrupción. No. Otros gobiernos han tenido corrupción de robo para la corona, estructural, de modelo y personal. Así es. A mí lo que me rompe la cabeza a esta hora y casi lo único que me interesa es por qué con tantos elementos arriba de la mesa no lo sueltan, y lo que me encantaría saber es qué dinámica de poder cotidiano está pensando la dupla Javier Milei, Karina Milei. Mirá, para mí hay algo con la plata. Para mí hay algo con el dinero y ya lo vimos con Libra, pero lo vimos con otra cosa, no solamente pero vos estás hablando ahí de características de gobierno. Sí, pero hay que mirar eso. Libra no es solo gobierno. Lo entiendo, pero ¿por qué no soltarlo a Adorni si le trae, ahora vamos a ver encuesta, le trae tantos problemas y como dijo Hernán fuera del aire, lo soltás y a los 15 días no hablamos más de Adorni? En Argentina pasa eso. De Esper no hablamos más, de hecho. De Esper no hablamos más. Sí. A ver, quédense pensando en esto. Me encantaría que la sigamos porque yo creo que acá está más allá de la cascada, porque si no, pareciera que este gobierno es el único que es corrupto o que tiene presunciones de corrupción, o funcionarios con gustos raros o con pretensiones de magnate después de haber vivido en Parque Chacabuco. Eso, pero hicieron gala de esto desde el primer día. Tenés razón. Nos tratan a nosotros, a los periodistas, de chorros y ensobrados. Pablo, es un montón, ¿entendés? A mí lo que me genera quizá una suerte de reacción quizá fuerte es eso, que hicieron de eso su identidad de gobierno, un gobierno anticorrupción. Ellos hicieron de esto esa identidad. Otros gobiernos no lo hicieron. El 1 de marzo, o sea, ahora hace poquito, Milei habla del pacto y el orden moral y todo eso como la moral como política de Estado. ¿De qué habla? Pausa acá, ya lo saluda Fabián. Respecto a esto que dice Irina, miren esto que está circulando, es un contraste en algo que dijo Adorni con Majul y algo que dijo Adorni hoy a la mañana en conferencia de prensa sobre sus viajes. Miren. Creo que en 1 año y medio es lo único que hice, irme 4 días con mis nenes. ¿Por qué se ocultaron los viajes a Aruba, a Punta del Este, a Bariloche también otro viaje? He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar.
los que jamás estuvieron ocultos para nadie. Margen de la duda, Adorni dice, creo que no me fui a ningún lado más. Le dice a Majul, creo. Dice, bueno, quizás se equivocó. Insisto, ya vengo con la mesa. Quiero saludarlo a nuestro colega acreditado en Casa de Gobierno, Fabián Goldman. Hola Fabi, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, Pablo, Irina. Muy bien, mirá, tenía que dar la nota el tipo, ¿eh? Buenas noches para ustedes. Estaba escuchando atentamente el debate. Tenía que dar la nota con la imagen allá atrás de la camiseta, ¿no? Y bueno, algo tenía que mostrar el chavo. Algo tenía que mostrar. ¿Alguien en la producción quiere bajar la nota? No, paren un poco, que es otro tema. A ver, Fabián, hoy nos contaste algo en la radio que me pareció interesante, sobre los $245.000 en refacciones que declara Tabar. ¿Tuvieron ahí acceso a alguna palabra de Adorni? ¿Qué es lo que dijo Adorni sobre esto? No sé si en on o en off the record. Sí, en off the record, con una frase que literalmente lo cita prácticamente, señalando que ese no es el monto. Lo que plantea es que van a solicitar una pericia, porque cualquiera que conozca mi casa, dice Adorni a su entorno, sabe que no vale ese dinero. O sea, la cascada no pareciera que nos valdría los $20.000, $30.000 que necesitamos invertir en ella para obtenerla. Además, por otro lado, Pablo, van a mandar a hacer una pericia con una inspección ocular, esto es lo que dicen. Los costos nos parecen exagerados y contamos, atención a esto, con la buena voluntad del arquitecto, que nos iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados y nunca la entregó. Ah, pará, porque ahí lo que dice es decir, contábamos con la buena voluntad del arquitecto. Exactamente. Y no nos entregó la factura, ¿eso es lo que dice Adorni? Sí, no nos entregó la factura. Recordamos lo que decía Irina hace un rato, lo que comentó en las redes hoy, el hecho de que todo se hizo con crocante, taca-taca, $240.000 en efectivo, sin haber solicitado ninguna factura, porque se supone que si vos vas a hacer una compra, y de esto ya ha pasado ¿cuánto tiempo? ¿1 año y medio? Estamos hablando de noviembre del 2024, hubieras tenido tiempo más que suficiente para justificar los gastos. Con lo cual... ¿Esto es noviembre del 24? Sí. ¿Por qué te reías recién, Iris, cuando decía Fabián que le debía la factura? Porque estas cosas se hacen así, se hacen sin factura en estas obras en general. No es raro, no es algo extraño. Hay una cosa que es rara. No, raro no, pero perdón. Puede ser que sea un argumento de Adorni y decir, Claro. nosotros le pedimos la factura y no nos la dio. O sea, esto se suele hacer así. Si sos funcionario, ni siquiera hablo de ética, si sos funcionario y no sos pelotudo, lo voy a plantear en esos términos, Latín lo dijo. y tenés forma de justificar la guita, que es la otra parte, pues decís, yo quiero factura, porque yo no quiero que me emboquen por una cascada idiota. Si no sos un idiota. Pues si sos funcionario, idiota, no gastás $245.000. No, por eso estoy hablando de dos cosas. Estoy hablando de dos cosas a la vez. Ahí vuelvo a eso, René. Si sos funcionario y si no tenés... Si el problema es que la guita no la tenés ni a poder justificar, no hagas nada. ¿Viste? Si igual haces algo, tiene que ser con papelitos. Porque no voy a quedar en cana o voy a perder la carrera política por una cascada estúpida. Pero ahí lo que dice Hernán, pero tenés que tener como... Claro, si vos los tenés, pedís factura. Porque pedí total factura, los tenés. exactamente. Y si no, no El problema es que eso quiero no decir. los tenés. Si los tenés que justificar, serías un poco más cuidadoso. Fabián, yo te quiero preguntar algo de algo que dijiste, pero me llamó la atención. Queremos preguntar. Con la forma en que dijo, o que dijiste el trascendido de Adorni. A ver, estamos hablando de si pagó o no pagó $245.000. Ir a hacer una pericia no tiene demasiado sentido, porque también podría haber pagado caro. Lo que está diciendo es que está poniendo en duda que la información que presenta Tobar es efectivamente real. A pesar que sabemos que en caso de que Tobar haya dicho una mentira, se le puede adjudicar un juicio o crearle un juicio porque está diciendo verdad. Lo que está diciendo Adorni es que Tobar está mintiendo y que hay algún trasfondo adicional ahí en función de lo que le habría presentado con el teléfono al fiscal. Hay que aclarar acá y adicionar a esto el hecho poco claro de que voy a decir una cosa que voy a traer a colación. Adorni, al igual que su no socio
Marcelo Grandio llamó a los que iban a declarar contra él. O sea, lo hizo contra la secretaria de la compañía de aviación cuando estaba declarando en el juzgado, sí, y lo hizo contra Tovar durante estos días también, para tratar de combinar la forma en que iba a declarar en la justicia. Pero, Fabián, de alguna manera... La intencional, porque agrega un elemento entonces, Adorni. Este personaje tiene una intencionalidad manifiesta contra mí. Y eso es lo que se viene, Hernán. Eso es lo que se viene en las próximas horas. Pero ¿por qué mentiría? Perdón, Fabi, te pregunto a vos y le pregunto a la... ¿Por qué mentiría de esa manera y se metería en tantos problemas Tabar? Porque responde al espionaje ruso. Diría sería Bullrich. La única razón. Diría Bullrich, ahí tenés un caso. Total, se usó para tantas cosas. No me culpen, no me miren, soy Giordano. Está bien. Ahí entra Fabián en la escena, muy bien. Lo dijo muy bueno. Granoski, así que... Y claro, totalmente. Sí. Bueno, somos unos cuantos en este. Pero al margen de eso, y volviendo sobre el tema de Adorni, lo interesante aquí, me parece, es además lo que pasó en los últimos minutos con una denuncia penal de Marcela Pagano contra Manuel Adorni por el apriete justamente al contratista, a Tabar, en la cuestión de la obra, digamos. El llamado a la empresa también le agrega mucho más condimento en una jornada en la cual, bueno, por supuesto, volvimos a la Casa Rosada con todos los condimentos que sabemos, el chimichurri que tuvo el regreso a esta hora, pero está claro que Adorni está muy complicado. Hoy hablaba con la Cámara de Diputados, con alguna persona cercana a Martín Menem. Recordemos que Martín Menem fue el primero en el acto del 2 de abril de poner las manos en el fuego por Manuel Adorni cuando se iba de la conmemoración en el cenotafio a los combatientes de Malvinas. Y en aquel momento, corrido por una colega de la Nación, dijo: sí, por supuesto, yo pongo las manos en el fuego. Hoy, cerca de Martín Menem, dicen no comments a la situación que se vive en estos momentos. Con, por supuesto, lo que comentó también, y que es Voz Populi Germán Martínez la semana pasada, con un discurso muy claro y muy concreto, diciendo no lo quiere nadie, ni siquiera los gobernadores llaman para consultarle. Hoy tuvo que salir a decir a la mañana que se había comunicado con alguno antes de la conferencia de prensa, entre comillas, no sabemos quién es, para aprobar su ejercicio del poder desde una jefatura de gabinete que está absolutamente vaciada y que no tiene ninguna posibilidad de llevar adelante porque no tiene el respeto de muchos interlocutores políticos. De hecho, se lo preguntaron en la conferencia y le pateó la pelota a Santilli, que en realidad esa es tarea del ministro del Interior. No, pero dijo, esta mañana me comuniqué, antes de entrar acá, hablé con un gobernador. Habría que buscarlo entre los 10 que hablan con él o los 5 que hablan con él, si efectivamente esto se prueba. Y después, la reunión de Karina Milei en la Cámara de Diputados, de 20 minutos con Martín Menem, muy breve, y después juntándose con los diputados en una movida media rápida para la jornada y de alguna manera poco común, mientras Patricia Bullrich ya se calza el traje de candidata a diputada de jefa de gobierno en Chile con el alcalde de Santiago, Pablo. Jefa de gobierno para el 27. Fabián, te traslado la pregunta que, insisto, yo entiendo, y por supuesto esto no es aval para ningún tipo de... Santiago, no, mentira. Esto no es aval para ningún tipo de hecho de corrupción ni nada que se le parezca, no da lo mismo. Todo es relevante, todo es importante en este gobierno, en los anteriores, etc. A mí lo que me desvela es tratar de entender la lógica política de un gobierno que no suelta, como dice Hernán, a alguien que le tira para abajo absolutamente su imagen. Ahora lo vamos a ver, o por lo menos le influye, ¿no? Yo creo que lo económico es determinante, pero seguramente le influye o es algo que le sigue pesando para abajo. ¿Cuál es tu hipótesis, Fabián? Vos que conocés... Mi hipótesis es primero, no es un gobierno que se mueva con la lógica de los gobiernos que nosotros hemos conocido hasta el año 2023. Cierto. Eso es el punto de partida. Sí. En segundo lugar, Manuel Adorni es el gobierno, es la imagen de
Javier Milei y Karina Milei. Es quien ¿Por llevó qué adelante... asentís, Martín? Perdón, Fabián, ahí voy. ¿Por qué asentís? Porque Adorni es Milei, es lo de la campaña del año pasado y sigue siendo así. Bueno, justamente. Es eso. Entonces, en función de eso, es quien ha llevado adelante la voz cantante del gobierno, quien ha denigrado absolutamente a todos los trabajadores, a los jubilados, a los discapacitados, a los científicos, absolutamente a todos aquellos que hoy la están pasando mal. Y si efectivamente el gobierno decidiera soltarle la mano, por más que, como dice Pablo, y acuerdo, probablemente en un poco tiempo podamos olvidarnos de él, significaría una derrota cultural, que es la batalla más importante que da Milei hoy y desde hace 26 meses en la Casa Rosada. Bueno. Para reponer esa voz no tiene hoy una persona, no hay quien pueda hacerlo, su segundo Javier Lanari no está capacitado para hacerlo y tampoco lo quiere hacer, tampoco lo quiere llevar adelante, y muchas veces hemos hablado de quién podría reemplazarlo. No existe alguien que tenga ese perfil, esa crueldad, te pondría yo inclusive, para poder llevar adelante la misión que, como hoy a la mañana, por ejemplo, que pasó desapercibido, y me parece que hay que destacarlo, que es el hecho que las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas van a poder circular con munición expansiva. Volviendo al tema de Pablo Grillo, me parece que es un atentado más contra la libertad de expresión, la posibilidad que las fuerzas represivas puedan sumar esta nueva arma. En síntesis, Pablo, creo que es, como decía recién Martín, esto es una cuestión ligada a la propia imagen de Milei. No sé si Karina ya está agarrándolo tan fuerte, pero sí está adosado a Javier Milei, al presidente, y él es quien define esta situación. Fabián, gracias como siempre, un gran abrazo. Abrazo para ustedes. Fabián Waldman. Bueno, varias cosas, ¿no? Por un lado, que Adorni es Milei, lo que decías recién. Ahora, yo no digo que lo va a mantener, sí. Entiendo. Yo no digo, lo van a mantener seguro, no puedo decir eso, no estoy en condiciones de decir eso, porque tal vez sea idiota. Ahora, la gente comete idioteces estando en el poder, torpezas. Es otra posibilidad. Sí, también. Fabián arrancó diciendo, agrego la hipótesis. Están cortados por otra tijera, eso es cierto. Sí. Quizás una pregunta más para Juan Luis González, ¿no? Sí. Que los ha leído desde el comienzo como una sociedad de gobierno muy distinta a la que estamos acostumbrados. El otro elemento que sugiere Fabián, sí, y les pregunto a ver qué creen, que Adorni esté oficiando de distracción. A mí me parece muy cara la distracción. A mí me parece que lo que hace es potenciar la malaria, la situación económica horrible, la recesión. No es que diversifica la atención y crea otros centros, sino que me parece que lo que hace es tira para abajo la imagen de Milei más de lo que está por la situación económica y potencia, por lo que decía Irina, porque irrita. Sí. No es que nos irrita a nosotros los periodistas solamente, no. Toda la conversación pública, como claro, se dice, está enfocada acá ahora. Es un factor de irritación económica, nos vamos a moral. seguir quejando porque no nos alcanza la plata y tenemos para hablar de Adorni. No, las dos cosas entran en la conversación. Y bueno, todo sí. entra, La oposición, sí. yo si te paré en la oposición, decir que no lo echen a Adorni. Claro. Es que de hecho había, hoy había mucha broma con que eso. no se vaya. Claro, y entiendo que Santiago Caputo no es el que lo banca, Lo digo por el personaje que habla de la comunicación, ¿no? Digo, si vos que decís, esto es fuegos de artificio. Bueno, ¿quién pensaría eso? ¿Santiago Caputo? No. Sí. Bueno, no Está es bien, el que... buena lectura. Adorni es dentro de la disputa, sí, es de Karina Milei. Hablando llevamos a la imagen, mire este posteo de la oposición, mencionaba Hernán, Maximiliano Ferraro, dice, acá hay imágenes exclusivas, así sería la sofisticada cascada que Manuel Adorni habría mandado a construir en su casita del fin de semana. Bueno, esto lo va a acompañar a Adorni y al gobierno durante todos estos días. En redes saben la cantidad de imágenes de estas características que aparecen. Pero vamos a la imagen. Suban Córdoba, datos de domingo. Vamos a quedarnos con dos elementos. Nivel de imagen de Manuel Adorni. Miren esa
miren esa apertura, 72,1% mirada negativa, positiva 16,5%. Es decir, el gobierno se aferra a un 16,5% de imagen positiva y un 72% de negativa, muy peligroso. Por eso opera una lógica, o no sabemos algo y mañana Adorni aparece diciendo que heredó de un familiar de su esposa $1 millón y se lo están patinando como quieren. O aparece presentando Yo la creo que renuncia. ya no pasa nada. O aparece presentando la renuncia, que también pasa en Igual, algún momento. fíjate, yo entiendo que este gráfico es mensual, no veo debajo de los meses, pero me da la impresión que sí. Si vos te fijás, cuando empieza a caer, Adorni no está lejos, hasta hace 2 meses o 3 meses atrás, de la imagen en general del gobierno. Correcto lo que decís. Claro, totalmente. Y empieza a caer, acá no tenemos a Milei, pero Milei sigue un poco esa suerte en menor medida. Danos a Milei, Juli. Imagen de, esto es Adorni, miren Milei. Bueno, Claro. se lo está llevando puesto. ¿No? Bueno, lo que nos decía, estamos haciendo algo raro, ¿no? Estamos tomando la encuesta de Subán Córdoba con alguna explicación de Gira Wilker del viernes. Pero Gira Wilker lo que dijo es, en todo este momento, lo que ha encontrado Milei es un nuevo piso. Se perforó su propio piso. Se estabilizó ahí, parece, ¿no? En 34, 33,9, 34. Ha hecho una leve mejoría entre abril y mayo. Además hay que recordar que hasta Pero tiene razón, Hernán. Sí, totalmente, que hasta que empieza esto, Adorni, la imagen de Adorni no era la de Petovelo, que debe tener hasta un nivel alto de desconocimiento. La imagen de Adorni era una imagen de un tipo conocido y con buena imagen pública. Las mediciones, yo recuerdo una de Q-Social, de Q-Monitor. Las mediciones daban a Adorni como una de las figuras mejor ranqueadas del gobierno en imagen. Y ahí no es un tema de gestión, porque la gestión no se evalúa en estos casos. Bueno, es imagen pura. Vamos a ver 3 posteos más. Uno de un colega, ya en distinto orden de cosas. El colega Nicolás Weintraub. La cascada de Adorni es la primera obra pública en casi 3 años de gobierno. Aplausos. Me pareció fantástico. Grande. Está muy bien. El diputado nacional del MID, Falcone, decía esto: si le cobran $245.000 por refacciones a esa casa y encima se hizo una cascada, habría que darle perpetua, pero por salame. U otra cosa en latín. Quiero decir una cosa. Pues frenámelo ahí, sí, Hernán. No, a ver, corregime, Iri, pero estamos hablando de la casa que él no había declarado y que después apareció. Sí, claro. Eso, quería recordar eso. Es verdad. Él rectificó su declaración jurada en medio de la investigación, porque no habían incluido esta causa que está inscrita a nombre de su esposa, de Bettina Angeletti. Sí. No la habían puesto en el anexo, que es obligatorio, con los bienes a nombre de ella. Y esta casa, como dijiste antes, se adquirió el 15 de noviembre del 2024. Claro, o sea, no estaba en la declaración jurada, la agregaron la declaración del año pasado, en medio de la causa judicial, claro. Y la Oficina Anticorrupción se la manda al fiscal. Para hacer números, se habían olvidado de poner en la declaración jurada no ya una casa que valía $125.000 o algo así, sino una que valía $125.000 más $250.000 de refacciones. Si yo tengo que pensar en dónde pongo la cascada, cómo es la cascada, los cabezales del jacuzzi, la isla de la cocina, la mampara, los vidrios, se me puede escapar. Se me puede escapar. ¿Saben lo que es mudarse y refaccionar? Yo no, pero me imagino que ustedes sí. Yo sé. Debe ser muy distractivo. Bueno, con esas cifras nunca supe, pero... ¿Saben? Hay alguien en el gobierno que está disfrutando y mucho esto. Adivinen quién. Tienen tres oportunidades. Sí, adivinaron. Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, que dice: hoy es 3 de mayo, feliz cumpleaños atrasado, que tengas una cascada de éxitos este año. Muy bien. Vamos a cambiar de tema. Alguien que hizo de las suyas también este fin de semana y no pasó inadvertido es Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre, con todo lo que eso significa. Conocen el episodio, ¿no? Y si no lo refrescamos, creo que vale la pena. Vio este video y después dijo varias cosas. Es tu noticia. Mi noticia, sí, como jubilada no puedo vivir.
Sí, claro, me imagino. La noticia de todos. La noticia de todos, de la mayoría de los jubilados. Los remedios que nos sacaron, sí, que tendrían que haberlos dejado, porque sí, no era tanto el remedio que se... sí, Yo tengo que pagar los remedios, tengo que pagar todo. Sí, y no te alcanza. ¿De qué trabajó? No me gusta pedirle a mis hijos. Claro. ¿De qué trabajaste? No trabajé. Ah, no trabajaste. Bueno, Marcos Galperín, como muchos otros militantes libertarios, escuchan a esta jubilada que evidentemente realizó tareas de cuidado durante toda su vida, dijo que tenía efectivamente hijos, y en el fondo están reprochando la política de moratoria jubilatoria, ¿no? Y Marcos Galperín vio este video y dijo: por culpa de Milei no me alcanza. Bueno, acá se ríe, eventualmente alguien repostea y él se ríe. Pero la cosa no queda ahí, hay más. Aparece Coscu, que es un streamer muy conocido, probablemente el más famoso de todos, que no suele meterse en política. De hecho, más bien todo lo contrario, son carreras en redes sociales que se hacen sin involucrarse en política para no ofender a ningún lado de la grieta. Y parece que fue demasiado, dice esto. Pero ¿cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? Eran otras épocas, quizá en aquel entonces mantenía una familia siendo ama de casa. Le explica lo obvio, Coscu. Hoy Galperín otra vez vuelve sobre esto y dice: si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado. La jubilación sale de un porcentaje del sueldo que le sacan a los que sí trabajaron y aportaron. Insiste Galperín sobre el tema. Y es interesante, ¿no? Observar estas cuestiones, sobre todo quienes hablan. Estamos haciendo la cuenta, Hernán querido, si querés aportar lo tuyo. Galperín tiene una fortuna personal de 9.000 millones de dólares. Debe ser a esta altura tal vez el principal rico de la Argentina. Pensá que Roca debe tener algo así como 6.500 millones de dólares. Es difícil estimar en el caso de Galperín, porque tiene una participación relativamente chica en su propia empresa. Y bueno, depende de cuánto vale. Valuada en 100.000 millones de dólares, bueno, la debe empresa. Tener el 10%. Bien. Y quiero agregar un dato más. Da eso. Las cifras oscilan, pero más o menos hay en un promedio en 5 años por exenciones impositivas por el régimen de incentivo a la industria del conocimiento. Más o menos Mercado Libre dejó de aportar 350 millones de dólares. 100 por año. 100 millones de dólares por año en ganancias y en aportes patronales. ¿Sabés que en la última, sociales, en la presentación de Adorni en el Congreso, mirá cómo todo tiene algún aporte para hacer? Nosotros le preguntamos, en realidad Julia le preguntó, queríamos saber la descripción de qué empresas se habían beneficiado. Nos respondieron que... ¿Con este régimen? Sí. Nos respondieron un cuadrito que dice, las grandes tanto, las medianas tanto, las chiquitas tanto. Los nombres, nada. La de Galperín, Meli, Mercado Libre la podés saber igual, porque finalmente ellos tienen que... Mirá cómo son las cosas. Acá no lo declara, pero como declara o presenta su balance, bueno, tiene su sede afuera, entonces presenta balances en la SEC, que vendría a ser la CNB norteamericana, y ellos lo obligan a declarar los beneficios estatales que recibe en los distintos lugares donde está. Este dato es un dato de ese registro. De ese registro, del no es balance. Una interpretación o una cuenta en el aire de algún analista. No, es un dato, y es más o menos 100 millones, es trimestral, aparece trimestralmente, pero es más o menos 100 millones entre seguridad social, IVA y ganancias. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares por año que deberían aportar al Estado para engrosar, entre otras cosas, mejores jubilaciones, por ejemplo, que se le da a alguien que muda su empresa o se radica en Uruguay para no pagar impuestos del país que recibe esos beneficios. Una mano en el corazón. Y esto no va en desmedro de la gran idea que es Mercado Libre, Mercado Pago, ni nada que se le parezca. Gran idea. El espíritu en Amazon, pero gran idea, gran oportunidad. Mucha capacidad para desarrollarlo. Pero eso no quita efectivamente estas cosas y que se ría de jubilados y jubiladas en la cara de esta manera. Piensen en sus abuelas, en sus bisabuelas,
en todo el... Declaraciones que han realizado en los últimos días, señalando el cierre temporario de la sala de prensa como una supuesta amenaza a la libertad de expresión. Cuando nos presentamos había un policía con un listado, no pudimos entrar. No podemos ver quién entra, no podemos ver quién sale, es una barbaridad. También tenemos una custodia de casa militar que nos acompaña desde el ingreso de la puerta de Balcarce. Todo lo que respecta a las explicaciones sí fueron dadas el 29, de hecho dediqué buena parte del final del informe de gestión. No dio ninguna explicación, simplemente leyó lo que le escribieron. ¿Por qué cree que le respondió a la sociedad si no informó prácticamente nada sobre su patrimonio? Le quería preguntar si hay sobresueldos en el gobierno. Si es real que utilizan autos oficiales, no solo para usted, también para su esposa. Entran con una pantufla en el gobierno y salen multimillonarios. Eso se ve. ¿Por qué se ocultaron los viajes a Aruba, a Punta del Este? Ética y moralmente, si se está haciendo una autocrítica. Se tienen que ir esta gente. Esto es algo muy extremo ya, se nos ríen en la cara. Yo sorteo mi sueldo porque tengo un emprendimiento y le doy pelota para no perderme el día a día de la vida real. ¿Cuánto gastas por mes en transporte? No hice la cuenta porque si hago la cuenta no me alcanza ni para comerla. No es solamente el boleto que aumenta, es todo. Es un gobierno de mentirosos y delincuentes. Están haciendo negocios muchos. Asistir a la decadencia absoluta de lo que fue nuestro país. Que podamos luchar entre todos para resistir. ¡Hablando de verdadera libertad! Gran trabajo, María Cabrejas y todo el equipo de producción de QR. Martín Granowski, en un ratito, ¿de qué hablamos? ¿De qué está haciendo el Congreso del Brasil, o sea, la derecha y la ultraderecha brasileña, contra Lula y a favor de Bolsonaro padre y de Bolsonaro hijo, que es el candidato que enfrenta a Lula en octubre? Nos vamos con Hernán Lecher a repasar algunos conflictos provinciales con esta portada. Es aquella que hizo el CEPA y Hernán supo traer en su momento, que refleja los conflictos en general y los conflictos abiertos en las provincias. Y hoy vamos a entrar en algunos detalles en algunas provincias en particular. Vos dirás, bueno, recuerdo, este mapa que titila, si ustedes se fijan, titilan, son que los conflictos estaban todavía justamente abiertos, podríamos decir. Yo no recuerdo, la hicimos hace un mes. Sí, aproximadamente. O poco menos. Debe haber sido aproximadamente hace un mes. Bueno, vos dirás, se deben haber juntado, arreglaron, ya está. Claro. Había un conflicto, no sé, con los docentes, bueno, para que arranquen las clases, arreglaron. Y muy bien hecho esto, quizá a la distancia en nuestra pantalla no se termina de observar, pero cada conflicto tiene su propia imagen: educación, policía, salud, administración pública, judiciales, caja de jubilaciones, y está representada. Y hay varias provincias que las tienen todas, digamos, ¿no? Miren Chubut, bueno, ahora vamos a hablar específicamente. Río Negro. Sí, Santa Cruz tiene... Santa Cruz. Prácticamente todos los conflictos, con todos los sectores, que esto es el 90% de la ejecución presupuestaria de lo que realiza cualquier provincia en la Argentina. Pero, a ver, lo que te traigo, Pablo, es... ¿qué pasó en la última semana? Bueno. Bien, no nos vamos muy lejos. Es decir, vamos a hacer una especie de actualización de este mapa. Bueno, ¿qué pasó en la última semana? ¿Se arreglaron las cosas? ¿Están mejor? ¿Están peor? Repasemos rápidamente porque me puse a buscar y era interminable, Pablo. Bueno, paro de ASOEM en Santa Fe, incidentes en Sauce Viejo. Estos son docentes. Fíjate, es interesante esto. Provincia de Santa Fe. Estamos hablando del 30 del 4, hace solo unos días atrás. Es un conflicto docente, pero con su pata municipal, diría. ¿Bien? Tiene que ver con que se registraron disturbios en la municipalidad, pero en la municipalidad de Sauce Viejo, pero por un problema de la provincia. La provincia no tiene guita, tenés quilombo, y el quilombo se refleja en una localidad, en este caso en la localidad de Sauce Viejo. Sigamos. Dijimos Santa Fe, 30 del 4. También el mismo día, marcha en Córdoba, qué servicios van a funcionar y qué calles van a estar cortadas. Claro, por el 1 de mayo, pero el reclamo del 1 de mayo, los sindicatos estatales
lo armaron como una plataforma para reclamarle a los ajustes y las reformas laborales justamente en la previa del Día del Trabajador en la provincia de Córdoba. Te diría que está todo el paquete de los estatales. De nuevo, estamos en la última semana. Sigamos. ¿Qué pasó además en Chubut? Ahora vamos a hablar un ratito. Esta nota es de hoy directamente. Semana clave. Tras un fin de semana caliente y con protestas en Chubut, docentes y estatales autoconvocados se movilizaron justamente por un reclamo salarial, ¿bien? Estatales y docentes. Entonces, del día de hoy, 4 de mayo, ¿bien? Sigamos. Jujuy, estamos repasando todas las provincias, Vamos de norte a sur. El 28 de abril, también hace solo unos días atrás, docentes universitarios. El paro docente universitario en Jujuy crece el reclamo por salarios y financiamiento. Obvio, todos los problemas tienen que ver con reclamos de índole salarial. Te diría, Pablo, fíjate que acá podríamos decir, bueno, también debe haber algún reclamo vinculado al funcionamiento. Sí, pero es el salario. La cuestión es el salario porque si las provincias tenían que recortar, a alguien se lo iban a cobrar. Bueno, en este caso se los cobraron a para el gobierno nacional es todo casta esto, digamos, ¿no? Todo esto según es lo que casta, dijo Milei el otro día. todo esto es casta, y esto es porque las provincias tenían mucha gente. Fíjate que igual este es un reclamo, que lo hacen en la provincia, pero el origen es un problema nacional. Claro. Bien, sigamos. La UNSA, la Universidad de Salta, sin clases. Docentes rechazan el aumento del 1,7 ofrecido por el 1,7 le dieron, Pablo. 1,7, el 28 de abril. También un reclamo docente. Si no me equivoco, hubo creo que 4 o 5 días de reclamo y de suspensión de clases. En este caso, justamente por la escasa de la propuesta. ¿No? Sigamos. ¿Qué más? Universidades en conflicto denuncian salarios por debajo de la pobreza y riesgo de vaciamiento. Estamos hablando de Misiones. Nos fuimos de una punta a la otra y seguimos hablando de problemas también con docentes universitarios. El 29 del 4. Fíjate, no nos fuimos de la semana. Sí, sí. ¿Qué más? En Jujuy, gremios endurecen la medida de fuerza en los hospitales. Pasamos de el tema docente, en este caso a hospitales. Oprosa anunció un paro de 72 horas. Y ATE lo hará por 96 horas. Esto, fíjate, 28 de abril, es prácticamente toda la semana. Y mirá lo que dice ATE, dice, la ministra de Salud va a tener su peor semana. Y la ministra dice, las medidas se irán profundizando. Sí, hermoso. Todo va para peor, digamos, ¿no? ¿Qué más nos queda? Esto es Santa Cruz, nos decía Jujuy, pero está mal, es Santa Cruz. Jujuy ya la habíamos pasado. Río Negro, sin llamado oficial, UNTER confirma un paro de 48 horas. Seguimos. Gremio docente endurece las medidas de fuerza, llamó a sus afiliados a participar de manera contundente justamente en este paro. Estamos hablando del día de hoy, Río Negro. No nos fuimos de una semana. Sí. Se los dijimos hace un mes cuando hicimos ese mapa. Está la Argentina incendiada. Fíjate, no me costó nada. Y cuando cortamos porque eran 10. Porque la verdad podía seguir buscando provincia por provincia y vamos a encontrar. Creo que me queda 1 o 2 más, no sé cuántas vamos computando. Yo sigo viendo muy celoso cómo allá en el mapa se va viendo cada provincia y acá está reflejado algún conflicto. En este caso hay 2 en Tucumán, pero en general estamos viendo de a 3 o de a 4 conflictos al mismo tiempo. Sí, ¿no? Acá estamos tomando, elegimos el sector, era el que, si querés, estaba más candente en la última semana. O el que más expresó en estos días, claro. Claro, ya es el 22. Universitarios de nuevo, ¿no? En este caso Tucumán. 22 de abril, paro nacional, el 22 de abril es el anuncio de este paro nacional que va del 27 de abril al 2 de mayo. O sea que fue en estos días. Pero fíjate, una semanita, Sí, sí. Este es directamente el recorte de ADIUNT, que es la Asociación de Trabajadores y Docentes. Crisis en salud, estamos hablando de Chubut nuevamente, denuncian salarios en caída, falta de médicos y posible paro. 24 de abril del 26, bueno, una fuerte pérdida de poder adquisitivo, falla de personal y condiciones laborales críticas, problemas de todo tipo y color. Ahora creo que sí, terminamos. Podríamos seguir, Pablo. Podríamos seguir. Pero sigamos un poco más, si te parece. Tenés la Argentina incendiada. Es espectacular en términos de lo visual, es dramático, ¿no? Esto es un país que se rompe. Pero quedémonos, Hernán, en Chubut.
Fernando Corrieri es docente autoconvocado de la provincia de Chubut, que concentra muchos reclamos, entre ellos docentes y personal de salud. Fernando, soy Pablo Caruso, Hernán Lecher, Irina Hauser, Martín Granowski, te saludamos en QR. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio y bueno, para poder compartir nuestra realidad, ¿cierto? ¿Cuál es, Fernando? Contanos un poco desde los docentes, pero entiendo que ya es en la gran mayoría de los estatales en la provincia. Bueno, claro, el miércoles pasado hicimos el martes pasado, martes 28, hicimos una gran marcha donde vinieron aproximadamente unas 6.000 personas que confluían en todos los trabajadores de la administración pública. Bueno, cabe destacar, digamos, que los precios suben. Ejemplo, dato del INDEC, los lácteos subieron del 24 al 26 un 103%, la carne un 103%, los lácteos un 163%. Entonces es algo que afecta al trabajador, digamos, en todas las áreas, claro, en la salud, en la educación. Ahora, específicamente en educación nosotros venimos de conflicto hace 2 días, el disparador, puede haber varios disparadores, hablo del disparador de coyuntura, es puntualmente un 1.2%, vos hablabas de ahí de una de las provincias que daba un 1.7, un 1.2%, que representa un poquito más de 3.000 pesos, digamos, se convoca a paro y el gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación, decreta, o el gobierno provincial, una conciliación obligatoria. Eso genera un montón de disconformidad porque no se puede visibilizar la lucha puntualmente a través de lo que es el derecho a huelga o el derecho a paro, ¿cierto? Claro, claro. 1,2%, Fernando, en una inflación en la provincia de ¿cuánto, si tenés el registro? No, el registro no. Yo lo que tengo del registro es que la canasta básica, digamos, familiar del Gran Buenos Aires, no te hablo de Patagonia, es 1.563.000 pesos. Patagonia, y nosotros estamos con en la Patagonia es más caro. Nosotros estamos con un básico de 304.000 pesos. No obstante, hay datos que dicen que ganamos 700.000 pesos. Es decir, junto a Catamarca somos la provincia más baja de todo el país. Entonces, nosotros peticionamos, digamos, una recomposición salarial, ingresamos lo que se denomina un mandato, que en realidad es una construcción colectiva por escuela, lo ingresamos en el sindicato va a negociar y bueno, básicamente es un 6% dividido 3. Eso es algo irrisorio que está en las antípodas de lo que nosotros peticionamos. Esto genera frustración, luego genera represión, 7 compañeros heridos y bueno, esperamos que haya una recomposición real y genuina que afecte a nuestras economías familiares. Vi movilizaciones muy importantes, Fernando, en Trelew, en Madryn también, ¿no? ¿Dónde fue la represión? La represión fue en Vialidad, ciudad de Rawson. En Rawson. Pero después antes hubo marchas, digamos, para la recomposición salarial y post represión también hubo marchas en función de la represión, de la recomposición salarial, digamos, de una paritaria donde nosotros también tengamos posibilidades de ingresar, pero sobre todo recomposición salarial, ¿no es cierto? Claro. Y la represión, por supuesto, no la represión. Fernando, la represión es efecto. ¿Cómo, perdón? Yo decía que la represión es efecto de una forma de vincularnos, de una forma de organizarnos como sociedad que no cierra. No cierra, vos lo estabas denominando, decía, el país está tomado por conflictos salariales, porque el sistema no cierra por ningún lado, digamos. Entiendo. Porque cada vez menos tienen más. Fernando, déjame preguntarte cómo es el vínculo con el resto de los trabajadores estatales, sobre todo salud fue muy fuerte también en estos días ahí en la provincia. Es algo a construir, nosotros tenemos contacto con gente de salud, nosotros en principio estamos construyéndonos como trabajadores autoconvocados, docentes del campo educativo, pero estamos abiertos, digamos, a la construcción con otros trabajadores de otros ámbitos. De hecho, nos pusimos de acuerdo para la marcha del día martes 28 y salió perfecto. Bien. Así que siempre estamos abiertos a poder construir. Fernando, la última de mi parte, ¿qué es lo que dice el gobernador Torres? ¿Cuál es el argumento del gobierno frente a estos ajustes, a estos recortes? Bueno, el argumento del gobierno básicamente es lo que dice un filósofo, solo de realidad en la acción.
¿no? Sartre, Jean-Paul Sartre. Yo diría, solo en realidad en lo escrito. Lo escrito, quiero entender que la perspectiva de Torres, que lo muestra a través de su ministro de Educación, José Luis Punta, que son 6% dividido en 3 meses. El señor Torres, hasta donde yo sé, no salió a hablar, en algún momento nos convocó, no estaba, digamos, básicamente no está, es como el más presente de los ausentes y el más ausente de los presentes. Yo digo, hace falta sensibilidad, empatía y decisión política. Ninguno de esos 3 aspectos, digamos, están presentes en el señor Torres en este momento de la coyuntura provincial. Hernán. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí. En las discusiones, diálogos, el debate público, lo que sea, ¿el gobierno provincial hace mención de la responsabilidad también del gobierno nacional? ¿Se hacen cargo del problema? Lo digo porque es un gobierno que acompañó en buena medida, en varias votaciones, más de una, las políticas de Milei. ¿Cuál sería la pregunta? Si dicen es culpa de Milei, nos equivocamos al acompañarlos. ¿Cuál es un poco la reflexión que hacen respecto de no poder pagarles más? O sencillamente no dicen nada. No, ellos dicen no hay plata, es el argumento. Nosotros acá en la provincia de Chubut se pidieron 3 veces letras, que serían 3 veces, una con el gobierno de Bussi, año 2012, otra con el gobierno de Arcioni, entre 14 y 15, y ahora volvió a pedir 650.000 millones de dólares el señor Torres. Ellos hablan de que nos endeudamos y que puntualmente no hay plata, pero sabemos que se puede hacer una política inclusiva, que simplemente es sentarse y tener la voluntad y la decisión política de poder realmente pensar en el otro, pensar en el trabajador, que hoy la estamos pasando mal. Fernando, muchas gracias y seguimos de cerca el conflicto. Muchísimas gracias por el espacio, un abrazo grande, gracias. Que esté muy bien. Respiramos, salimos un poco de la Argentina, pero vamos hacia el hermano pueblo de Brasil, y ahí la situación es muy intensa, muy aguda, muy tensa diría también, porque hay elecciones, noviembre, Martín, ¿no? Octubre. Octubre Es la primera vuelta y la segunda, las dos son en octubre. Tenés razón, el otro día lo hablábamos. Sí. ¿Qué pasó en estas horas y por qué hablamos de una situación muy tensa? Dentro de 5 meses la primera vuelta, nada más. Claro. Pasaron varias cosas. Digo, lo más grave que pasó es que el Senado tumbó un veto de Lula, que no era cualquier veto sobre cualquier régimen, sino un veto de Lula a una norma que permitía que a los alzados en armas, empezando por Bolsonaro, que fue el jefe, por Jair Bolsonaro, cuando ya había dejado de ser presidente. ¿Se acuerdan? El principio de gobierno de Lula, unos días después, alzamiento contra la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Bolsonaro recibe por eso una pena, hay más de 1000 condenados. Bolsonaro recibe una pena por eso de 27 años. Según la ley que había votado el Senado contra Lula, el Senado y la Cámara de Diputados, las dos contra Lula, se cambia el sistema de suma de penas. Entonces, en vez de sumar penas, si las penas no se suman, como venía haciendo hasta ese momento, se podrían reducir hasta la 6ª parte. Quiere decir que Bolsonaro pasaría de 27 a 4 años eventualmente. Eso podría ser. Lula había vetado eso y el Senado y la Cámara de Diputados insisten y derrumban el veto de Lula, con lo cual la situación hoy es que, por un lado, en términos judiciales, Bolsonaro y el resto de los condenados por el alzamiento o por el plan de conspiración que incluía en algún momento el propio asesinato de Lula y otros funcionarios, quedaría casi en la nada, eso por un lado. Eso en términos judiciales. Sí, y por otro lado, en términos políticos, es un enorme desafío político, porque Lula sufre. Ningún gobierno del Partido de los Trabajadores tuvo mayoría en las cámaras. La mayoría en las cámaras en Brasil es algo muy trabajoso por el sistema electoral brasileño, que es de a 1. Eso para los que odian acá la lista sábana es una maravilla. Algún día habrá que discutir ese tema contra este tipo de cosas. Pero no me quiero ir de eso. Desafío o derrota. 5 meses antes de la primera vuelta. Se suma otra derrota antes, que es que el Senado le había rebotado a Lula el pliego
del doctor Mesías. El doctor Mesías era un candidato de Lula para la Corte Suprema de Brasil. No se llama Corte Suprema, se llama Superior Tribunal Federal, pero es la Corte Suprema de Brasil. Segunda derrota en pocos días. Es decir, esto ya es parte de la campaña electoral. Pero me quedo con algo que dijiste antes. Una cosa Sí. es una derrota política que se expresa en una votación en el Senado. Sí. Otra cosa es un desafío. Creo que Darío Piñote hace una crónica para Páginas Sí, sí. y él habla de una suerte de golpe parlamentario. Sí, es un desafío al Poder Ejecutivo. Vos no vas a poder gobernar y cualquier cosa de gobierno de ahora en adelante hasta octubre, hasta las elecciones, te la vamos a serruchar. Es decir, te liquidamos el candidato a la Corte. No había pasado nunca, aporto esto. Nunca había pasado que no se aprobara un candidato del oficialismo, de cualquier oficialismo, no de Lula, de cualquier oficialismo a la Corte Suprema. Nunca había sucedido eso, primera vez. Por eso son desafíos y disputa de poder. Es decir, te recorto el poder de ahora en adelante. Y falta poco tiempo. Y hay que recordar además que el candidato de la derecha ultraderecha es uno de los hijos de Jair Bolsonaro, que es Flavio Bolsonaro, que el día de la votación cumplía 45 años y agradeció cínicamente la votación como un hermoso regalo de cumpleaños. Esta es una parte. La otra parte es económica, algo hablamos aquí ya. Uno de los grandes problemas de Brasil es el problema del endeudamiento familiar. Igual que en la Argentina, con una diferencia, que hay una parte que es igual que en la Argentina, hay una parte de gente que no llega a fin de mes y se endeuda, y hay otra parte de gente a la que le fue mucho mejor en estos últimos años con Lula y aumentó su nivel de consumo. A eso se agrega que la tasa de referencia que fija el Banco Central, que se llama Selic, es una tasa muy alta. No voy a entrar en cuestiones técnicas, pero podés llegar a pagar de tarjeta, y Brasil es un país mucho más bancarizado que la Argentina, con mayor uso de tarjeta con la Argentina, se puede llegar a pagar 250% en un año, con lo cual las deudas eran imposibles de pagar. Lula hace un plan que se llama el desenrola, desarrollo, digo, a ver, ¿cómo desendeuda. Sí, es el desendeuda en realidad, desendeuda 2.0, que en algunos casos llega a condonar el 90% de la deuda. No lo puede hacer con el Banco Central, porque el Banco Central es prácticamente un partido político conservador, el Banco Central impide esto, entonces llega a un acuerdo directo con los bancos. Esto es de hoy. Sí, Lula buscando algo que conecte materialmente, que conmueve materialmente. La situación material de Brasil está mejor. Bajó la desocupación, aumentó el trabajo registrado, aumentó el poder adquisitivo, se liquidaron impuestos a las ganancias, que para lo que acá sería la cuarta categoría, para los empleados mejor pagos. Digo, hay un montón, todos los índices reales de Brasil son buenos. Ni hablar de la famosa macro, Brasil anda cerca de los 400.000 millones de dólares de reserva, o sea que no tiene un problema de ese tipo como Argentina. Y además, Bolsonaro no reconectó, al revés de Macri, Bolsonaro no reconectó a Brasil al Fondo Monetario Internacional. Recuerden que la Argentina y Brasil se habían desconectado del fondo juntos, en el 2005. Brasil ni siquiera con Bolsonaro reconectó. Lo que hace Lula con esto entonces es convertir los indicadores reales en indicadores percibidos, o tratar de convertir los indicadores reales en indicadores percibidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a vos te va mejor, pero la deuda que tenés es enorme, vos no sentís que te va mejor, vos sentís que te va mal. Claro. Al liquidar la bola de nieve, lo que trata de hacer Lula de acá en los próximos 5 meses es que esas dos líneas, como en los gráficos que mostraron ustedes, se crucen. Que se cruce, que vos estás mejor realmente y que percibís que estás mejor realmente porque no estás preocupado por una deuda absolutamente impagable. Me acuerdo cuando Hernán nos dice permanentemente sobre la situación de endeudamiento de familias aquí, que por más que aparezca una solución de moratorias, si vos no mejorás ingresos, nunca vas a poder mejorar la situación. Ahí, por lo que contás, Lula mejora ingresos, entonces esto viene a complementar efectivamente la situación de la deuda. Exactamente, y en este caso lo que hace es moratorias muy largas, es decir, prácticamente un pagadiós a los bancos, y en algunos casos condonaciones grandes, condonaciones que llegan al 80-90% de la deuda. Bueno, veremos porque frente al desafío político del Congreso de la semana pasada y estos intentos de Lula de estas medidas, las encuestas están muy parejas. Las encuestas están parejas y varias de esas encuestas le dieron un poquito arriba a Bolsonaro sobre Lula. Bueno. Y además hay que recordar que Lula no le gana a Jair Bolsonaro, gana el balotaje, pero gana por un punto. La anécdota que cuenta Carlos Heller siempre, exacto, ¿no?
el día siguiente a la elección, al mediodía, en una recepción a dirigentes políticos en Brasil con Lula. Carlos lo ve a Lula que no terminaba de explotar de júbilo y le dice, ¿qué pasa si estoy muy contento? Pero no puedo dejar de pensar que tengo que gobernar con toda la mitad que votó a Bolsonaro en Brasil. Martín, gracias. Al contrario. Bueno, creo que no la tenemos preparada para ahora, pero la digo nomás porque aquí bien vendría nuestra portada de Romper un País. Vamos a hablar sobre Nucleoeléctrica Sociedad Anónima. Es la empresa que gestiona las centrales nucleares. Estamos hablando de Atucha 1, Atucha 2, Embalse. ¿Por qué se habló? Gracias, la producción maravillosa. Este concepto que nos dio, acuérdense, Silvina Romano, la trabajadora del Servicio Meteorológico Nacional, que haciendo el raconto de todos los organismos del Estado que se estaban deteriorando, desguazando, despidiendo gente, decía, están rompiendo un país. Nos quedó eso muy grabado, es muy gráfico, y lo de Nucleoeléctrica entra perfectamente, ahora van a ver por qué. Pero ¿por qué se habla en este rato de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima? Más que nada por esto, que así lo presenta nuestro diario Perfil. Escándalo en Nucleoeléctrica, viajes por el mundo, peluquerías y servicios de playa pagados con tarjetas del Estado, es decir, las tarjetas corporativas. Es cierto que esto es un problema muy, pero muy grave, que escandaliza, pensando, no, emparenta un poco con Adorni, pensando la situación de los trabajadores de Nucleoeléctrica, por otra parte. Pero claro, si es una vía para llegar a lo que está pasando de fondo, con lo que significa Nucleoeléctrica para el desarrollo de un país, pues entonces la cosa tiene aún más volumen, es más grave. Está en línea, hoy charlamos con él en la radio, quisimos repetirla aquí en QR porque es muy claro lo que cuenta. Lucas Castiglioni, actualmente es concejal de Fuerza Patria en Zárate, pero fue director de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima. Lucas, Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo anda el equipo? Buenas noches a todos ustedes. Gracias por insistir con nosotros. A ver, ¿cómo están viviendo desde los trabajadores de Nucleoeléctrica, quienes han tenido paso por ahí, toda la comunidad, esta situación? Bueno, es un poco lo que hablábamos hoy a la tarde en la radio, ¿no? Muy preocupados porque nosotros somos una empresa que siempre hemos puesto mucho el valor en lo que sabemos hacer, ¿no? En operar centrales nucleares, en poner centrales nucleares en marcha en Argentina, reparar reactores nucleares, hacer extensiones de vida de nuestras centrales nucleares. Nosotros, para la gente que nos está viendo, en Argentina tenemos 3 centrales nucleares. Una se encuentra en Embalse, en Córdoba, y 2 en la provincia de Buenos Aires, que están en la ciudad de Lima, que es Atucha 1 y Atucha 2. Y bueno, nada, nosotros somos trabajadores que constantemente aportamos ese valor agregado de todo lo que sabemos hacer, y lo hemos demostrado durante mucho tiempo, ¿no? La historia de nuestro país hace que uno, cuando mira la historia nuclear, si querés llamarlo de alguna manera, da cuenta de que todos estos logros fueron sostenidos a lo largo de todo este tiempo con una inversión importante que ha hecho el Estado Nacional en cada una de ellas. Solo para traer a la mesa una discusión que se da en este ámbito de la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, es que más o menos, sin contar lo que fue la construcción de Atucha 1 y lo que es en realidad la construcción de Embalse, contando solo lo que se invirtió en los últimos años, la puesta en marcha de Atucha 2, finalizarla, la extensión de vida de Embalse y ahora la extensión de vida de Atucha 1, alrededor de casi 10.000, 11.000 millones de dólares ha invertido el Estado Nacional. Claro. Y bueno, nos preocupa esta situación porque hay, ustedes lo saben muy bien, y lo hablábamos hoy a la tarde, Nucleoeléctrica Argentina está en su fase de privatización, si querés llamarlo de alguna manera. Primero porque había sido una de esas empresas que se había dado la discusión en la ley bases al principio, nunca salió de la ley bases como pasó con YPF. Ustedes recordarán que YPF la habían sacado de la ley bases, como el Banco Nación. Nucleoeléctrica sigue este transcurso de privatización, y lo que siempre discutimos, y lo hacemos dentro de nuestro Consejo Deliberante con los demás concejales, si querés, y lo he discutido también en la Cámara de Diputados cuando aparece la ley bases y los proyectos de privatizaciones, ¿cuánto vale hoy
Nucleoeléctrica Argentina. ¿Cuánto vale una central nuclear? ¿Cuánto vale un reactor nuclear? Bueno, es una información que de los informes que ha elevado el Gobierno Nacional nunca las pudo tasar, porque el Tribunal de Tasación de la Nación, cuando le piden tasar las centrales nucleares, lo primero que dijo es, yo no me siento capacitado en tasar centrales nucleares en Argentina. Así que bueno, es una preocupación que tenemos porque las notas periodísticas de los funcionarios actuales del gobierno de Milei hablan de 500, 600, 700 millones de dólares. Y yo solamente recién te acabo de decir que con la inversión de estos últimos años andamos rondando los 11.000 millones de dólares. O sea que claramente están tratando de regalar este activo tan estratégico del Estado. Eso por un lado. Y por el otro, esto que sale a la luz ahora, pero que viene ya de una serie de denuncias que se hicieron no hace más de un año, con lo que pasaba con los funcionarios como Damian Reidel y de ese directorio y esos funcionarios que entraron con él, fue sobre precios en varias licitaciones dentro de Nucleoeléctrica Argentina. Y eso desencadenó en una serie de denuncias por parte de profesionales, trabajadores de Nucleoeléctrica Argentina y los gremios, en que bueno, todas esas licitaciones o problemas que estábamos teniendo con sobreprecios hizo que renuncie. Hoy sale a la luz lo de las tarjetas, pero indudablemente nosotros veíamos que la gestión por parte del gobierno de Milei, cuando asume y empieza a nombrar directorios, es terrible, porque ya pasaron 4 directorios y seguimos con el mismo problema, o peor, cada vez se agrava más la situación, y eso es totalmente preocupante, porque a ver, todos merecemos una industria nacional pujante y fuerte. Nosotros somos una industria que tenemos ciertos riesgos, que los cuales los cubrimos con nuestra gente, con nuestros trabajadores que están totalmente capacitados, que rinden licencias para operar centrales nucleares en otro organismo que es estatal, que es la Autoridad Regulatoria Nuclear, con lo cual cumplimos con las normas tanto internacionales y nacionales para la operación segura de las centrales nucleares. Eso lo seguimos haciendo con mucho profesionalismo, teniendo en consideración también lo que pasa hoy con nuestros trabajadores, que ya llevamos como pérdida salarial alrededor del 170%, y es tristísimo que eso pase en una industria donde garantizamos la operación segura de las centrales nucleares y le hemos demostrado durante todo este tiempo a Argentina, a los argentinos y al mundo la capacidad que tenemos y la capacidad técnica y de recursos humanos para salir adelante en lo que nos proponemos, ¿no? Lucas, creo que Hernán Lecher y Martín Granowski tienen pregunta. Martín. ¿Cómo estás, Lucas? Martín Granowski, buenas noches. O sea, buenas noches, Martín. Este tema lo empezamos a tratar en QR cuando empezó el gobierno de Milei, el de Nucleoeléctrica y el de las centrales, más el proyecto Karen interrumpido. Pero te quiero preguntar, vos mencionabas que es difícil tasar. Debe ser más difícil todavía con la crisis energética mundial y con la crisis del petróleo. O sea, esto seguro vale más. Yo no te puedo decir cuánto, porque obviamente yo tampoco lo sé. Pero es obvio que el precio cambió, que el valor cambió, que el valor estratégico es infinitamente mayor hoy de lo que era hace 3 meses. Y a ver, vos preguntabas, ¿no es difícil tasar? Y sí, vos tenés activos y pasivos. No nos olvidemos que todo lo que es material, elementos combustibles gastados y materiales que nosotros utilizamos en las centrales nucleares están ahí y están depositados ahí. Entonces uno cuando tasa tanto los activos como los pasivos que tenés. Activos importantes, o sea, tenés un reactor nuclear, centrales nucleares funcionando, extensión de vida en el medio de todo esto para 20 años más, o sea que, a ver, pero yo lo que digo es largarse, la decisión que toma el gobierno, ¿no? Privatizar un activo estratégico, y cuando le tiene que decir a otro organismo del Estado, che, tenés que tasar, se escuda diciendo no tengo la capacidad. Con lo cual ni siquiera lo pensaron, digamos, alguien está tomando una decisión que ni siquiera es estratégica para todos los argentinos, porque si vamos a rifar la joya de la abuela por 700 millones de dólares, que ustedes saben que cómo termina, ¿no? Hasta hace muy poco, cada vuelta que el gobierno quería sostener el dólar, rifaba 500, 700 millones, y con eso vamos a rifar el futuro del programa nuclear argentino. La verdad que es terrible, digo, lo que comento, porque lo veo así, no lo veo yo solamente, lo ven todos los trabajadores día a día, ¿no? Hernán. Lucas, quería preguntarte un poco la especulación tuya y tal vez algo que se haya escuchado, que hayan, digamos, con colegas y demás de Nucleoeléctrica, se haya debatido sobre una cuestión en particular, que es ¿por qué Adorni presentó todos los listados de gasto de las corporativas ahora? Lo pregunto, además de una especulación, me corre un poco de la cuestión central del debate, lo sé,
Pero lo digo porque hay una especulación. ¿Qué quiso tapar lo propio? ¿Qué se especula? Mira, yo creo que está totalmente acorralado con las últimas noticias de hace unas horas, de unos momentos donde bueno, ya es casi nacional que el contratista que tenía sobre las casas en el country declara el dinero en efectivo y lo que le fue pagando. Claro, me parece que él todo eso sabía que iba a pasar y lo que quiere hacer es, che, yo solo no estoy en esto es un plan que está haciendo el gobierno de muchos funcionarios que lo llevan adelante, esto es así, digamos, ya que está, destapo y si yo me caigo se caen todos. Nosotros sabíamos de este tipo de situación, no la de Adorni, pero sí la de Reidel, por cómo funcionaba o cómo era la persona. Lo hemos visto visitar las centrales nucleares, lo hemos visto no querer hacer el control de testeo de orina que se hace antes de ingresar a la zona controlada, y sabíamos que vive su vida de una forma loca, si querés llamarlo de alguna manera, que nos llamó poderosamente la atención, pero también... ¿No se quiso hacer el antidoping, Reidel? Sí, se hace un control de orina antes de ingresar a las centrales nucleares, que tiene que ver con un control, porque bueno, todos sabemos, operamos centrales nucleares y se hace un control de chequeo al ingreso y a la salida por el tema de la contaminación, la radiación y todo lo que tiene que ver. Él no quiso hacer ese control que corresponde, lo hacemos todos los trabajadores cada vez que tenemos que hacer ese control y lo hacemos todas las semanas. Digamos, una vez por semana lo tenemos que hacer. Él no lo quiso hacer, digamos. Y sabíamos también de las actitudes que ha tenido cuando, bueno, le hemos escuchado hablar en los medios de comunicación al decir que el problema de Argentina somos los argentinos y así un montón de otras cosas más, digamos. La verdad que nos sentimos muy defraudados que tengamos como funcionario a Reidel, sabiendo la importancia que tiene ser un funcionario de Nuclear Eléctrica Argentina y estar al frente de comandar una de las empresas más estratégicas del país, digamos. Tenés que tener no solamente la capacidad, si querés, técnica o profesional, sino también tenés que ser una persona muy empática, no solamente con la gente, sino respetar las propias reglas que tiene la Nuclear Eléctrica Argentina, ¿no? Lucas, la última de mi parte, lo miro a Martín, porque sé que ha tenido esta clave de lectura. Es muy interesante, pero uno podría, en la historia de un país siempre puedes tomar, no sé si atajos, pero líneas que te acompañen, no que vayan siendo los acontecimientos, alrededor del desarrollo nuclear y los planes nucleares o su saboteo. Podés ver la historia de mínima reciente de Argentina, ¿no? Sí, además hay un pedido en la Cámara de Diputados sobre la visita de funcionarios o técnicos norteamericanos a las instalaciones nucleares en los últimos tiempos. Relacionado con lo que dice Pablo y con lo que ustedes obviamente conocen, sobre que es más que hipótesis, digo, porque existió Wikileaks, esto se sabe. Estados Unidos nunca quiso desarrollo nuclear en la Argentina. Bélico no, y la Argentina no lo tiene por otra parte, pero ni siquiera pacífico. Sí, mirá, la general Richardson se había acercado y había visitado nuestras instalaciones. Sabemos que en estos días están visitando el Centro Atómico Ezeiza, Bariloche y algún otro lugar más, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y seguramente de alguna otra secretaría. Nosotros hemos recibido en este año parte también de funcionarios de Estados Unidos en las centrales nucleares. Pero bueno, a ver, nos ha pasado, el CANEN hoy está parado luego de que funcionarios de Estados Unidos se han dicho que no era conveniente que Argentina siga con este programa y desarrollo. A su vez, nos llega también que hace muy poco se radica una de las empresas que está llevando adelante casi la misma tecnología que el CANEN. Y en el medio, no sé si ustedes se acuerdan, hubo como un hackeo a la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde se perdieron muchos documentos que tenían que ver con este desarrollo. O sea que es totalmente loco que lo diga así, pero esto pasó y mucho no se habla de esta situación, pero preocupa porque se dispara un proyecto estratégico que lleva adelante la República Argentina con una inversión estatal muy importante y aparece una empresa reemplazando al Estado y llevando adelante un desarrollo casi igual que el CANEN. Lucas, gracias otra vez. Gracias a ustedes por la comunicación y a disposición. Seguimos atentos. Nos vamos a la pausa, hablamos en un ratito de recaudación con Hernán Lecher y algunos otros temas. Dale. Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Durante todo abril, una buena pretemporada para llegar perfecto. Vas a tener 18 cuotas sin interés en Electro en tienda Credicop. ¿Se va entendiendo, no?
Ya para mayo, un mes antes, vamos con el vestuario. Hasta 12 cuotas sin interés en las mejores marcas de indumentaria deportiva para que te compres lo que quieras. Y en junio, cada vez que juegue la Celeste y Blanca, hasta 40% de descuento en las mejores apps y locales de gastronomía. Y sí, este año lo jugás con tarjeta. Y sí, este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Para más información ingresá a www.beneficios.bancocredicop.com. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Sostener a Adorni es la manera de negar los escándalos que involucran a los Milei. En noticias de esta semana, corrupción libertaria, causa común. El miedo de los funcionarios que creen que Adorni se tiene que ir. Bullrich recalculando. Crisis de nervios y niveles récord de paranoia presidencial. Además, colapintomanía, la paradoja del perdedor convertido en ídolo. Biopics edulcoradas para no incomodar y los mejores rooftops porteños. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Todos los días apostas por tu tierra. Y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones para tu agronegocio. Tenés Galicia. Descarga en Play Store la nueva aplicación de Perfil para estar informado en todo momento. Podrás ver en vivo nuestros canales Net TV, Caras TV y Canal E. Además podrás escuchar Radio Perfil y Radio Horizonte cuando lo desees. Las últimas noticias sobre moda, economía, política y toda la actualidad las encontrás en la aplicación Perfil. No pierdas más tiempo, descarga nuestra app ahora y disfruta de nuestra programación. Se encuentra disponible en App Store y Play Store. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Anticipate con la vacuna. De esta forma te adelantás a la etapa de mayor circulación de la gripe, reducís complicaciones, hospitalizaciones y secuelas ocasionadas por la infección del virus. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Anticiparse es la mejor forma de prevenir. Vacunate a tiempo. Esta semana en Revista Caras, Franco Colapinto. Estoy viviendo un sueño hecho realidad. Toda la intimidad del piloto de Alpine que cumplió el deseo de acelerar un Fórmula 1 en su tierra. ¿Quién es Maya Refico? El nuevo amor queer de Colapinto. Y además, todos los looks del Martín Fierro de la moda. De Pampita a Susana. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió.
Me quedé pensando en Victoria Villarroel, una cascada de éxitos de Ciudad Adorni. Es picante, la vicepresidenta. Dato muy importante, estructural, diría yo, tiene que ver con la recaudación. Hernán. Sí, a ver, se conoció la recaudación, 3,8% de caída. Llevas 9 meses de caída de la recaudación. Esto es muy importante. A ver, estás comparando, evidentemente, estás moviendo por debajo de lo que estabas recaudando el año pasado. Ahí tenés la gráfica, ¿ves? Fíjate. Cada una es interanual, ¿no? Claro. Fíjate los últimos 9 meses que vemos por debajo del eje cero. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? En la comparación te está dando bastante fulero. Es probable que en mayo te dé bien por la caída del año pasado, en realidad. Como estamos haciendo comparación interanual, por eso hacía un poco esa referencia. Mayo es una caída del 17,4, es muy importante. El año pasado. Entonces, cuando vos no tenés que hacer demasiado este año para que no te dé tan horrible. Claro. También ese mayo debe estar comparando con el mayo anterior, que por alguna razón le da eso. Sí. Bueno, no tiene estacionalidad, porque si ganancias vence en mayo o en junio, me la corre un poquito. Lo cierto es que si vos mirás, un poco te corres 2 pasos para atrás y mirás, estás moviéndote entre 5, 6, 7 puntos debajo de lo que tenías la recaudación el año pasado. Sí. En algún punto, cuando empieces a comparar contra estos valores, te va a dar un poquitito mejor. Pero esto implica una caída en términos de recaudación que, si querés sostener el superávit, de algún lado lo tenés que sacar. O sea, promesa de más ajuste. Claro, un poco, si vos decís, el dato de hoy sorprende, no, para nada. Si me dijo Majul hace unos días que venía una nueva ronda de ajuste. ¿Se entiende? Es decir, la explicación está allí. Estás teniendo una caída prácticamente en todos los impuestos. En el IVA más o menos en el promedio, prácticamente en el orden del 3%, algo parecido en ganancias. Me detengo, y algo un poquitito más en seguridad social, 4,3. Ese dato es importante porque te recorta los recursos de seguridad social. Ojo. Y los otros son los impuestos que tienen que ver más con la vida cotidiana. Después tenés caída en derecho de exportación porque el año pasado habías tenido una liquidación importante en esta etapa. Cuando te bajan la retención, liquidas más, entonces el efecto también es en términos de recaudación y quizás en volumen el impacto es significativo. Pero digamos, aquellos que tienen que ver con la seguridad social y con la vida de los argentinos, ganancia IVA, todos te dan negativo. El IVA, vos sabés, compra de cosas básicamente, claro, con lo cual sigue moviéndose para abajo. Digamos. El presidente dice que el consumo va para arriba, pero bueno, el IVA, quizás la gente va de más. Acá tengo una pregunta, por ahí es demasiado extensa para el tiempo que tenemos, pero si bien el gobierno en algún momento apostó a bajar la demanda porque entendía que era un ancla para la inflación, ¿voy bien? Sí. ¿Ahora no le preocupa que no haya actividad económica? No. Uy, qué linda pregunta. ¿No tiene algún interés en cambiar algo para que el mercado tiene como varias hipótesis al respecto. En general, da la impresión, conociendo a los actores, que Caputo tiene mayor preocupación por la actividad. Dice, che, ha trascendido que en alguna reunión dijo, che, yo ya hice todo, y acá el problema es político y no sé qué, y le preocupa la actividad porque no repunta y no hay ningún indicador que ayude en ese aspecto. Y da la impresión que del otro lado Milei dice, ajuste, y no nos movemos de eso, y ajuste monetario. Cuando nosotros decimos ajuste monetario, cuando Milei dice siempre la inflación en todo momento y en todo lugar, un fenómeno monetario, lo que está diciendo es, hay un problema de demanda que excede la oferta, por lo cual hay que recortarla. Esa es la explicación de por qué el ajuste y por qué el salario no le puede ganar a la inflación si vos crees que el problema es de demanda. Claro. Gracias. Supongo que lo iremos viendo cómo evolucionan estas discusiones en estos días. El que conduce evidentemente es Milei, no por eximirlo a Caputo, pero da la impresión de que Caputo, tal vez con los pesos que tiene el Banco Central o tiene el Banco Nación, estaría dispuesto a poner un poquitito más, tal vez en la calle, algo, en obra pública, tal vez, en algo. Puede ser. La única obra pública de los 3 años, la cascada de Donde. Son tremendos, chicos. Nos vamos a la tanda, ya venimos, tenemos más. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Sostener a Adorni es la manera de negar los escándalos que involucran a los Milei. En noticias de esta semana, corrupción libertaria, causa común. El miedo de los funcionarios que creen que Adorni se tiene que ir. Bullrich recalculando. Crisis de nervios y niveles récord de paranoia presidencial. Además, colapintomanía, la paradoja del perdedor convertido en ídolo. Biopics edulcoradas para no incomodar y los mejores rooftops porteños. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía. Descarga en Play Store la nueva aplicación de Perfil para estar informado en todo momento. Podrás ver en vivo nuestros canales NetTV, Caras TV y Canal E. Además podrás escuchar Radio Perfil y Radio Horizonte cuando lo desees. Las últimas noticias sobre moda, economía, política y toda la actualidad las encontrás en la aplicación Perfil. No pierdas más tiempo, descarga nuestra app ahora y disfruta de nuestra programación. Se encuentra disponible en App Store y Play Store. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Esta semana en Revista Caras, Franco Colapinto. Estoy viviendo un sueño hecho realidad. Toda la intimidad del piloto de Alpine que cumplió el deseo de acelerar un Fórmula 1 en su tierra. ¿Quién es Maya Refico? El nuevo amor queer de Colapinto. Y además, todos los looks del Martín Fierro de la moda. De Pampita a Susana. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. Todos los días apostas por tu tierra. Y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones para tu agronegocio. Tenés Galicia. Anticipate con la vacuna. De esta forma te adelantás a la etapa de mayor circulación de la gripe, reducís complicaciones, hospitalizaciones y secuelas ocasionadas por la infección del virus. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Anticiparse es la mejor forma de prevenir. Vacunate a tiempo.
Bueno, muy bien. Estamos en el último bloque de QR en esta jornada de lunes, ya prontos para ir a descansar y encarar el martes como corresponde. Pero antes tenemos 2 o 3 cositas que queremos compartir con ustedes. Esto de lo más desopilante que ocurrió en el fin de semana, miren. No me digan que no lo vieron. Sí. El gran protagonista de la jornada futbolera, el Rope, que apareció en medio del partido y perseguía la pelota. En medio del partido entre Rosario Central y Tigre. Central sigue robando. Bueno, chicos, muy fuerte. ¿Cómo está la producción? ¿Cómo está la producción? Era extraordinario, no sé si hay sonido ambiente, pero la gente cantaba ole cada vez que el perro gambeteaba a los de seguridad. Y después pasaba otra cosa, que nadie se animaba a tirarse a agarrar al perro porque temían quedar en ridículo. Sacarse el sombrero por los de seguridad que lo intentaban. Los veía venir, después rajaba. Estuvo... Un rato largo, pues. 5 minutos. Mirá, ole, decía, ole otra vez. Encima el pasto estaba ¡epa! Extraordinario. Más cintura que Quintero en este momento tiene, ¿no? Muy bien. Bueno, hay un dato muy interesante, además hermoso el Chicho. Ve que los jugadores lo miraban pasar y no, tenían botines, muchachos, ustedes tenían que... Nadie se animaba porque no querían quedar en ridículo. Mira lo que dice Graf. No, es terrible lo que dice Graf. La impunidad de esta gente, ¿no? Que maneja... Dice que querían sacar a un jugador y dejarlo. Es envidia, en fin. Pero vinculado a esto, esto no lo cuentan nuestros compañeros, el perro era de una piba joven a varias cuadras de la cancha, que en el momento en que empieza a juntarse gente, el perro bastante activo, se pierde, se marea y se empieza a ir con la gente y llega hasta la cancha. Y ella lo encuentra por redes sociales. Ella estaba preguntando dónde estaba el perro. Claro, lindo perro. Bueno, toda la familia hincha de Newell's. Cachorro, parece. No. Toda la familia hincha de Newell's. Y el perro, evidentemente, le tiraba la sangre, ¿no? ¿Qué le estaban haciendo al perro? Miren la joven dueña del perro. Coco fue famoso en las últimas horas. Sí, demasiado diría yo. Un revuelo tuvo. Terrible. Y se te vuelve a escapar todo el tiempo. Todo el es tiempo. muy movedizo. Es muy juguetón, es cachorro también, tiene 8 meses. Juega para acá, para allá. Así que indomable, el verdadero. Estamos relativamente lejos de la cancha central, pero nos decías, quizás con toda la gente yendo, las motos, los vehículos, él empezó a seguir todos y de golpe apareció en la cancha. Sí, para mí fue eso, porque fue justo el horario en el que desapareció. Y bueno, para mí siguió a alguien, escuchó el ruido, sintió el quilombo y quiso ir también. Sí, sí. Ahora, ¿no te habías enterado hasta qué? ¿Hasta que lo viste en Instagram? Claro, porque yo estaba en el trabajo cuando desapareció y fue empezar a dar vuelta en el barrio, por acá por la zona, y llegar acá a mi casa, empezar a querer publicar que desapareció y después entrar a Instagram y verlo en primer plano, que estaba corriendo junto a los jugadores. Dije, ese es mío, pero no había chance de que sea otro. ¿Cómo viste la situación? ¿Te reíste? ¿Después empezaste a buscarlo para que alguien lo pueda traer? ¿Quién te lo trae? Lo primero que dije, acá me matan. Cuando aparezca la dueña la matan. Y después me caí de risa, obviamente. Y después empecé a preguntar si alguien lo había visto, que era mío, que esto, que lo otro. Y apareció Cami, una chica que lo encontró. Así que si está viendo esto, un beso, Cami. Qué paradoja, porque Coco no es de Central. No, acá somos todo de Newell, él inclusive tiene la foto con camiseta, todo. Así que bueno, me llevó la contra. Bueno, a que no se escape más. Por favor, espero que no. Me llevó la... Coco también es de Central, podría ser, ¿no? Una de las lecturas del episodio. Hermoso. ¿Cómo estás, Martín? Hay que preguntarle a Coco. ¿Sobreviviste? Sobreviví. Muy bien. Sobreviví. Bueno, entraron todos acá, ¿no? Sí. Entró Racing, entró Central, entró River. Y vos sos también de River, ¿no? Sí. Muy bien. Horriblemente y entramos. Bueno, y ahora se vienen las definiciones. Y después quiero que sepan, para mí es un factor político muy importante, la definición de un campeonato de la Argentina. Hay gente que toma en cuenta estas cosas. El otro elemento se viene el Mundial. Ya. Cierto. Falta un mes y piquito. Para... No se habla, ¿eh? Un mes, ¿qué es? Un mes y una semana, ¿no? Sí, en el momento en que termine, el campeonato, olvidate. Yo tengo la sensación de que no queremos que llegue este Mundial porque
por ahora somos campeones. Claro. Y podemos volver a ser campeones y ahí ya está. Pero hay que ir a defenderlo. Si no, es un problema. Me parece. No se habla. O sea, recuerden un mes y medio antes, sí, menos, un mes antes del otro campeonato. ¿Del mundial anterior? Estábamos todos refanatizados, Sí, estábamos todos colgados. Y solo de Messi. Compramos televisores. Yo tengo en mi cuaderno de todos los días, tengo en las últimas 3 páginas, porque son muchos, todos los que son antiselección y que se emponchan en octavo de final, los tengo todos anotados. Acá, una lista negra, eso los tengo todos anotados, porque después vienen todos pintarrajeados de Argentina. Me alegra mucho compartir las noches con ustedes, quiero que lo sepan. Igualmente. Hernán, Martín, Irina, pásenla muy bien. Nos reencontramos mañana, seguimos haciendo QR a las 9. Chau.